Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar un poco abundando en el tema porque realmente uno debería pensar ya que a estas alturas de la película, cuando ya está totalmente demostrado que los fármacos GLP-1 han venido para quedarse, además ahora con la nueva posibilidad dentro de poco tiempo de las presentaciones orales de los mismos, con lo cual es muy probable que la generalización de estos fármacos pues sea cuestión de tiempo y que cada vez los utilice más gente. Siguen saliendo vídeos sin cesar en contra de la utilización de estos fármacos y diciendo básicamente eh, argumentos que se han estado utilizando desde el minuto uno y parece ser que no hay margen de maniobra para poder modificarlos. Yo sinceramente creo que, oye, pues si tú tienes una genética favorable y puedes estar totalmente saludable, no engordas, y realmente mantienes tu peso corporal, obviamente por tu trabajo y tu esfuerzo, eh, pues oye, fenomenal. Pero desde luego estos fármacos lo que demuestran es que un 90% de conseguir ese peso saludable viene marcado genéticamente, ¿de acuerdo? Y entonces no es una cuestión de falta de voluntad, no es una cuestión de pereza, no es una cuestión de vagancia, y tampoco es una cuestión de que te guste mucho el dulce, el hecho de que tengas obesidad o sobrepeso, sino que nuestro cuerpo está evolutivamente preparado para cuando hay acceso abundante a la comida, ganar ese peso y guardarlo en forma de grasa, ¿vale? Porque evolutivamente, al revés que a un mono, que si está muy gordo no podrá subir a una rama y no podrá comer su fruta favorita y se caerá al suelo y le devorará un leopardo, en los seres humanos que paseábamos por el suelo y tenemos una estructura muscular mucho más débil que otros simios, la cuestión es que el hecho de poder guardar ese exceso metabólico en forma de grasa seguramente es lo que nos hizo sobrevivir, a pesar de ser unos debiluchos y objetivamente más flojos y más débiles que muchas especies que se quedaron quizá por el camino, más fuertes y más poderosas a nivel muscular. La cuestión es que, bueno, es un podcast que se llama Lo que tú digas, y aquí invitan a gente muy variopinta y están centrados en vida saludable y este tipo de cosas. La cuestión es que hacían una entrevista a este señor de aquí, que lo vamos a ver ahora, que bueno, pues venía a hablar de su libro y de las cuestiones acerca de muchas cuestiones. Realmente es un vídeo y una entrevista bastante buena acerca de muchísimos ámbitos, pero hay una parte concreta que está centrada en los fármacos GLP-1. Y entonces salen a colación varias cosas. Por ejemplo, Serena Williams. Serena Williams, que es una persona que todos tenemos todavía en el recuerdo porque ha estado ganando competiciones de tenis hasta hace pocos años y que teníamos esta imagen de una mujer totalmente poderosa, con una fortaleza muscular extraordinaria. Y bueno, ahora ya se ha retirado y obviamente ya no necesita tener toda esa masa muscular para la competición. Se afirma en el vídeo que echan en falta pues esa musculatura o ese aspecto que ella tenía, y realmente pues no sabría deciros si comparando los aspectos de antes y después de utilizar el fármaco, del cual ha sido esta mujer embajadora diciendo que ha perdido peso utilizándolos, pues podemos ver muchas cosas, y es que seguramente el fenotipo, es decir, lo que se muestra a nivel muscular, se parecería más a una corredora de fondo, tipo a una atleta de maratón o de medio fondo, que a una tenista, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, los cambios que se ven son, primero, que tiene una figura mucho más estilizada, pero no se aprecia en demasía que haya una pérdida muscular importantísima. Sí que es obviamente a nivel de masa vemos que hay una pérdida muscular porque tenía una musculatura imponente, extraordinaria. Pero podemos ver en las fotografías que sigue habiendo esa musculatura, ¿no? Se sigue marcando una chocolatina, y si vemos una vista posterior pues podemos ver un tren inferior realmente espectacular. Y sin duda eso no es grasa, porque ha perdido 15 kilos, así que evidentemente toda esa masa que queda en ese cuerpo es magra, no es masa adiposa. La cuestión es que cuando se hace referencia a estas personas, se dice, y es que si pierdes el peso con estos fármacos vas a perder tu cara y vas a tener la cara de Ozempic. Pues os voy a mostrar varias caras de Ozempic, porque siempre salen como con el mismo perfil, ¿no? De esa persona
totalmente chupada, donde se marcan los huesos, etcétera. Y bueno, yo quiero proponeros una visita. Siempre sabéis que visito los grupos de Reddit, que es una red social quizá más conocida en Reino Unido, y Estados Unidos, Australia, etcétera. Pero bueno, que digamos se categorizan las conversaciones según temas elegidos y se premian los comentarios positivos o que la gente considere que son valiosos. Entonces, de alguna manera es una red social que por definición es contra el spam, porque el spam se identifica y se valora negativamente, y de tal manera que siempre acaba al final del hilo de una conversación y nunca al principio. Solamente aparecen al principio aquellos comentarios que los propios usuarios consideran valiosos o positivos. Entonces, bueno, pues vamos a mostraros distintas fotografías. Pues aquí vemos a una chica que tenía su sobrepeso y el antes y el después, ¿vale? Porque hay subreddits donde se muestra el antes y después de los tratamientos GLP-1. Y podemos ver, pues eso, su cambio físico. Y si yo ahora separase estas dos fotografías y lo que dijera es decir, qué persona se la ve más saludable, sencillamente eso, qué persona se la ve más saludable, seguramente un 90% de usuarios apostaría por la fotografía de la derecha, por la fotografía de después de la pérdida de peso. Pero es que incluso si preguntara que a qué persona de estas dos se la ve más feliz, pues posiblemente también diría que la segunda. Entonces, si esto es una cara de Ozempic, pues yo quiero esta cara de Ozempic. ¿De acuerdo? Porque todo el mundo habla de ella como que fuera pues ese aspecto de desmejorado, de desnutrido, y realmente vemos que no es así. Podemos poner otro ejemplo. O sea, aquí vemos a un chico. Posiblemente tendríamos respuestas parecidas a esas mismas preguntas. Y si vemos ahora el ejemplo de otra persona, misma situación, ha perdido un montón de peso, pues podemos analizarlo de una manera muy similar. Y realmente, si buscáis en estos subreddits, os costará encontrar a fotografías de gente que realmente tenga ese aspecto de chupados o de flacos que se critica tanto de estos fármacos. Y es que se comenta en estos vídeos como si fuera algo inevitable que los pacientes pierdan músculo. Y lo que ocurre es que, yo ya lo he hablado en otros vídeos al respecto, es que la adaptación de la dieta es absolutamente fundamental. Porque es verdad que cuando nuestro cuerpo pierde peso, lo primero que hace nuestro cuerpo, precisamente para esa época de las cavernas de la que hablábamos, en aquel momento interesaba que tu cuerpo fuera lo más ligero posible y sobre todo que gastara poco combustible. Tu cuerpo solo interpretaba, aquí no hay comida, así que tengo que gastar menos. Y nuestro cuerpo está preparado para decir, vale, ¿y cómo gasto menos? Pues lo primero que hago es utilizar el músculo que tengo para, a través de la gluconeogénesis, obtener glucosa a partir de los aminoácidos. Es decir, rompe músculo, obtiene glucosa. De esa manera, convierte el motor de gasolina de 300 caballos que tenías en un motor diésel que gasta menos, ¿vale? Porque el músculo es un tejido que por sí solo, por el hecho de existir, gasta mucha energía. Entonces ese es un mecanismo adaptativo fantástico para poder sobrevivir en épocas de inanición o en épocas donde no tenemos acceso a los alimentos. Y eso es, repito, lo que nos mantuvo vivos seguramente a lo largo de varios milenios de nuestra breve historia en este planeta. La cuestión es que la dieta debe posiblemente cambiarse el orden, porque lo que se dice es en este tipo de vídeos, bueno, es que la persona, claro, se come la ensalada y luego ya no tiene hambre, entonces ya no come la proteína. Bueno, ¿y qué tal si tú, cuando estás informando de las adaptaciones dietéticas que necesitas para empezar con estos fármacos, lo primero que se le dice al paciente, a esa persona, es decirle, vas a cambiar el orden. Si estás fuera en un restaurante, o bien no pides ensalada, o pides que la ensalada venga como segundo plato. Y si estás en tu casa, tú puedes efectivamente hacer un plato combinado, el típico plato con la pechuga, brócoli, patatas, algo así. Bien, pues es fundamental comer fibra para evitar estreñimiento y problemas digestivos relacionados con estos fármacos. Pero posiblemente la proteína y la fibra son los dos elementos clave que siempre deben estar en la dieta de una persona que utiliza fármacos GLP-1. También debe haber grasas saludables porque le dicen a tu cuerpo que estás adquiriendo algo de alimento en formato de grasa, es decir, lo codifican como no hay escasez. Y además, para compensar esa tendencia cuando estás perdiendo peso a degradar tus proteínas, tú tienes que darle a tu cuerpo el mensaje de tranquilo que hay proteínas de sobra. Es decir, si normalmente
Las dietas normales, aunque fueran hipocalóricas, se decía que había que tener entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo, o sea, entre 60 y 70 gramos de proteína seca. Cuando estamos en tratamiento con fármacos GLP-1, seguramente hay que subir a 1,5 gramos por kilogramo. Es decir, si tú pesas 70 kilos, necesitas del orden de 100 a 110 gramos de proteína al día, proteína seca. No es que tengas un filete de 100 gramos, sino que si descompones eso en lo que no es proteína, el agua, etcétera, etcétera, pues obtener 100 gramos de proteína seca al día, para a tu cuerpo mandarle la señal de no degrades tu proteína. Y esta gente que se supone que se les ve, en fin, un poco, se les ve cachas y se les ve que si otra cosa no, pero deporte hacen, deporte físico. La otra cosa que hay que decirle a los usuarios de fármacos GLP-1 es que el entrenamiento de fuerza es imprescindible. Realmente me da igual si van a caminar, si van a pasear, si van a hacer algo de natación, si van a hacer aquagym. Me da igual, eso realmente, ese tipo de ejercicio, pues está muy bien, pero a nivel de estimular tu fabricación de masa muscular no sirve. No sirve, porque tú para hacer esos esfuerzos que están entre un 60 y un 70% de tu capacidad de esfuerzo máxima, realmente ahí tú no construyes, o de tu fuerza máxima, ahí tú no construyes músculo. Tú le tienes que transmitir a tu cuerpo, de decir, vale, este tío a lo mejor está comiendo poco, quizás hay poco acceso a los alimentos, pero cada 2-3 días debe estar escalando una montaña o debe ir de cacería, porque de pronto hace unos ejercicios que necesita la fuerza máxima de su cuerpo. Y entonces a tu cuerpo le transmites la idea de no degrades músculo, porque este chico, para seguramente conseguir alimento, lo necesita, ¿vale? Entonces es este básicamente el enfoque que creo que hay que tener. Así que nada, y bueno, una última cosa. Si alguien tiene en este vídeo cara de estar tomando GLP-1, es este señor. Un saludo, nos vemos pronto.